Abrazo para todos, bienvenidos al Club del Juego. Erasmo Provincia les acompaña. Gracias por seguirnos. Recuerden, darle like, suscribirse, activar la campanita. Y ahí vamos dándole como le hemos dado por estas últimas semanas en esta reactivación de mi canal de YouTube. Ya desde hace varias semanas hay un caso en España, específicamente en Barcelona, en el seno del Fútbol Club Barcelona, que ha hecho muchísimo ruido. El caso Negreira, algunos lo llaman Barça Gate. Para los que no lo saben, esto se resume en el pago de más de 7 millones de euros del Barcelona, al vicepresidente de los árbitros del fútbol español, José María Enríquez Negreira, durante 17 años. Eso fue 2001 a 2018. Algunos presidentes que pasaron por el Barça, no sé si son o fueron o van a ser señalados. Ya nuestro invitado el día de hoy va a profundizar en todo este tema, pero sí es algo que ha levantado muchas alarmas, ha encendido muchas alarmas, no solamente en España, sino también en el seno de Europa, en el seno de la UEFA. Pero vamos a hablar del tema con el periodista que destapó la olla. Periodista catalán, lo tenemos aquí con nosotros, Sique Rodríguez Gairí, de la cadena SER, conductor del programa ¿Qué te juegas? No lo voy a mencionar en catalán, Sique, bienvenido, porque no hablo catalán, pero ni un poquitico. Pero fuiste el periodista, ya lo dije, que destapó este caso, y bienvenido, gracias por aceptar la invitación, Sique. Hola, Erasmo, gracias a vosotros. Quiero arrancar con 5 preguntas. Lo que quiero de principio en estas 5 preguntas es que sean respuestas simples, sí o no, y ya vamos a abordar ya lo que es la entrevista, en donde vas a profundizar en cada una de las preguntas. La idea es que esto se convierta en una tertulia, sobre todo para la gente que no está muy materializada, muy naturalizada con el tema, enterada del tema. Hay otros que por supuesto lo están, pero muchos de mis seguidores están en Venezuela, algunos acá en los Estados Unidos. El tema del Barça, de la era de Messi para acá, yo creo que ha sido impactante a nivel mundial, porque mucha gente empezó de pronto a seguir el Barça con esas ganas y esa fiebre, a raíz, por supuesto, de la llegada de Lionel Messi. Pero quiero arrancar con estas preguntas básicas. Respuestas sí o no, son 5 y profundizamos. ¿Tú consideras que el caso Negreira es el mayor escándalo en la historia del deporte español? No solo hablo del fútbol, del deporte español. No. Ok. ¿Tú consideras que el Can Barça, y cuando hablo del Barça yo me refiero a todo lo que relaciona al equipo, es decir, afición, directivos, jugadores, técnicos, ex exjugadores, han reaccionado de forma correcta al tema? No. ¿Tú consideras que las reacciones de los clubes, sobre todo cuando el Barcelona va a jugar en distintos estadios, la afición rival ha reaccionado de buena forma ante el Barça? Mayoritariamente sí. ¿Tú consideras que los clubes como tal, hablo de directivas, jugadores, han reaccionado de forma acorde a la situación? Sí. Es normal, la reacción ha sido normal. Y la última, que yo sé que es un poco comprometedora, pero ante todas las pruebas que se han expuesto sobre la mesa, y vamos a suponer que esto se manejara como se manejan los juicios aquí en los Estados Unidos. Yo estoy radicado en la ciudad de Miami, en donde llaman a un jurado, exponen las pruebas, van a juicio. Si tú fueras parte de ese jurado, ¿cómo declararías al Barça, culpable o inocente? Yo soy periodista, no soy juez. Explico noticias y que juzguen los jueces. Muy bien, sí, que cuéntanos cómo empezó esto, y no cómo empezó el caso Negreira, sino cómo empezó ese proceso tuyo de investigación, que lógicamente derivó en todo lo que ocurrió, en destapar esa olla. Pero ¿cómo fue todo ese paso, todo ese camino? Bueno, la noticia la damos en la cadena SER junto con 2 compañeros más, que son Jordi Martí y Adrià Soldevila. Trabajamos una información durante un par de meses, 2 meses y medio, que al principio fuimos, casi te diría, los primeros sorprendidos, porque no dábamos crédito. Al final hay que tener en cuenta que, o
sea, antes has dicho que hay gente que conoce este caso como el Barçagate. Claro, el Barçagate es otro caso que también destapamos nosotros en la cadena SER, que fue un caso que afectó al expresidente Josep María Bartomeu, que pagó a una empresa para que criticara en redes sociales a opositores a su junta. Y ese caso sí que fue una investigación periodística que destapó que el Barça haya contratado a esta empresa, saltándose los controles internos del club para beneficio, digamos, del propio presidente y no de la institución, además pagando un precio muy elevado por estos servicios. Y a raíz de esta información o de esta investigación periodística, se hicieron una serie de denuncias por parte de socios del Barça y el caso terminó en los tribunales y ahora mismo todavía está en fase de instrucción, pero va a terminar en juicio, ¿no? El caso Negreira es distinto porque digamos que ya estaba judicializado. Es decir, cuando nosotros conocemos la noticia y la empezamos a trabajar, la Agencia Tributaria Española ya había empezado a investigar, ya había mandado este caso a Fiscalía y Fiscalía ya había empezado a citar a gente para declarar. Son casos distintos, ¿no? Nosotros sabemos que este tema está en Fiscalía, sabemos que algunas personas ya han declarado y entonces nos preocupamos por conseguir todos los papeles posibles, toda la documentación que acredite toda la historia e irla confirmando con los protagonistas, con los implicados. Al final, creo que el gran valor que tiene la información que hemos dado es evidentemente haber tenido el acceso a poder conseguir documentos, claro. Pero sobre todo el haber tenido la valentía de afrontar este tema y trabajarlo, estando en Cataluña y siendo además periodistas que seguimos la actualidad del Barça. Yo, por ejemplo, soy del Barça de toda la vida, no me he escondido nunca. Y después el haber podido conseguir hablar con todos los implicados, que nos explicaran sus versiones, gente más importante, gente menos importante, gente que de entrada conoce todo, gente que quizá no lo conoce al principio pero lo va conociendo después. Y evidentemente son conversaciones que no son fáciles. Claro. Y muchas de ellas no son agradables. Ahora, sí que yo, escuchando programas españoles, podcast, Cadena SER, Onda Cero, todas estas radios que cubren la fuente y lo que uno puede recoger de pronto a través de las páginas web del Diario Sport, de AS, de Marca, uno escucha que de pronto uno de los argumentos que esgrime el Barça, la directiva del Barça, es que los pagos eran de una forma u otra para mantener la neutralidad o para no perjudicar al Barça. Entonces, una especie de doble discurso, porque los árbitros deben mantener la neutralidad. Es decir, tú no le vas a pagar a un árbitro para que sea neutral, porque es el deber ser. ¿Tú sientes que esto es un doble discurso? ¿O sientes que de pronto el Barcelona lanza esta bomba porque se sentían perjudicados de una forma u otra? Y tomo en cuenta, voy a establecer la comparación con el caso de Lance Armstrong, porque cuando Oprah le hace la entrevista o cuando se destapa esta olla, una de las preguntas que le hace Oprah es el por qué, el buscar la explicación del por qué Armstrong hizo lo que hizo. Y él simplemente dijo es por estar en igualdad de condiciones con los demás. Ahí hace un señalamiento de que todo el mundo se dopaba en el ciclismo. Aquí el Barça dice es para mantener la neutralidad. Pero es porque se sentía el Barça perjudicado. ¿Tú puedes enfocarlos de esa forma? A ver, vaya por delante que yo creo que es injustificable pagarle durante casi 20 años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. O sea, yo no daba crédito cuando supe la noticia y tampoco daba crédito cuando empecé a hablar con la gente, porque que no negaban la información, la justificaban, ¿no? En global, o sea, el sentido global de todas las conversaciones es que justificaban estos pagos. Y a mí me parece reprobable absolutamente, no es injustificable. Pero hay que tener en cuenta, para la gente que nos ve y no vive el día a día de España, ya sabéis que hay
históricamente una guerra Barça-Madrid, ¿no? Sí. Y que Y es una guerra que incluso va más allá del tema futbolístico, un tema también político. Totalmente. Sí, sí, es una guerra. Sí, sí. Bueno, un club representa, digamos, el Estado español y el otro representa más, pues, lo que es Cataluña, ¿no? Sí. Y la federación, los comités, el comité de competición, la liga, todas tienen su sede en Madrid. Históricamente, de hecho, ha habido presidentes de comités de competición años atrás que habían sido incluso jugadores del Madrid o algún socio del Madrid que terminó siendo presidente del comité de competición o de los árbitros. Eso hace ya muchos años. Entonces, históricamente desde Cataluña siempre se ha creído que Madrid controlaba a los organismos federativos y que Madrid controlaba a los árbitros, que el altavoz de Madrid también mediático es mucho mayor que el altavoz que hay en Cataluña, y en este contexto podemos enmarcar el que desde aquí, dirigentes de aquí, pudieran pensar que era importante tener a un, en este caso, árbitro catalán con cierto peso en la federación y en el comité arbitral para controlar, digamos, y equilibrar un poco el peso que ellos creen que puede tener Madrid. Claro, si Madrid tiene más o menos, es opinable, ¿no? Yo te diría, pero soy honesto, creo que históricamente se ha beneficiado más al Madrid que al Barça. Pero te lo digo yo, que soy del Barça. Posiblemente hablarás con alguien que te va a decir lo contrario. Que no es así. Entonces es una batalla que, siendo sincero, pues es eterna y podríamos estar horas y horas y yo te sacaría unos ejemplos y él me sacaría otros. A ver, es verdad que en la época de la dictadura franquista, hombre, pues si vas a los relatos históricos, pues ha habido muchos ejemplos donde se ha ayudado al Madrid. Por ejemplo, en el fichaje de Di Stéfano. O sea, Di Stéfano lo trajo el Barcelona a España y al final hubo una injerencia del régimen, se pactó que jugara un año en cada equipo para que no fuera solo el Barça renunció y Di Stéfano se quedó solo para jugar en el Real Madrid. Al final fue clave para ganar las 5 primeras Copas de Europa, ¿no? Sí. Ha habido históricos dirigentes arbitrales que habían manifestado su antibarcelonismo abiertamente. Piensa que en España hasta el año 75 vivíamos en dictadura, o sea que la historia ha sido complicada y, como decías tú, pues la guerra Barça-Madrid va más allá de lo que es puramente futbolístico y engloba el ámbito político, ¿no? Sí, yo lo sé también porque mi madre gallega, mis abuelos gallegos, entonces uno de pronto escucha de lo que fue la época de Franco y le ha tocado no solamente a los catalanes sino también a los vascos. Fue una especie de sectarismo en su momento. Sí, claro, y el Madrid siempre ha simbolizado, digamos, el equipo del régimen. Sí. Y el Barça no, con lo que yo creo que si a alguien ha beneficiado más digamos, el establishment, en este caso los árbitros, creo que ha sido más al Madrid que al Barça. Pero bueno, en cualquier caso, acepto que sea una batalla, sobre todo ya en la época moderna, que puede ser eterna porque cada uno tendrá argumentos de una manera o de otra, ¿no? Eso te puede sacar estadísticas de, mira, 70 penaltis no pitados en no sé qué, y otro te dirá, pues mira, pues 5 tarjetas rojas que no sé cuántos. Bueno, pero en ese contexto, digamos que en la sensación esa de que el Barça, por ser de Cataluña, compite en inferioridad con el Madrid, por ser, digamos, el equipo del Estado, creo que hubo una serie de dirigentes, encabezados ya por Josep Lluís Núñez, que es un presidente que falleció, a quien luego siguió Joan Gaspar, después Joan Laporta, Sandro Rosell, Josep María Bartomeu, y ahora ha vuelto Joan Laporta, pues que decidieron que, como siempre se dice, ¿no?, que el fútbol no solo se juega en el campo, sino que hay que hacer trabajo de despacho. Eso lo dicen pues todos. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo de trabajo de despacho. Sí. Que es tener controlado, en este caso, a un tío que era un histórico árbitro de primera división, catalán, José María Enríquez Negreira, que fue mano derecha del presidente del Comité Técnico de Árbitros. Él fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante mucho tiempo y le pagaron, bajo mi punto de vista, para, digamos, tener peso e influencia en los organismos federativos de Madrid. Claro. Vamos a hablar más adelante porque Negreira de pronto apareció por estos días con una frasecita que bueno, levantó mucho humo y mucho polvo por allá por España,
Pero hay otra cosa que a mí a la distancia también me llama muchísimo la atención, y es que todos los clubes de primera división, o los clubes de España, han alzado la voz, han de pronto manifestado su postura ante todo lo que ha pasado, exigir que toda la investigación se llegue hasta el final. Incluso un comunicado que pidieron que se llegue al final de este caso. Todos firmaron menos el Real Madrid. Yo leí que un periodista, Antonio García, que fue exdirector de comunicaciones del Real Madrid, dijo que el Madrid no firmó simple y sencillamente porque ya tiene años denunciando lo que había pasado. Incluso en España se habla de aquel momento en donde dirigía Mourinho, que alzó la voz y que dijo que los árbitros de una forma u otra favorecían al Barça. ¿Tú sientes que este argumento es válido? Yo a la distancia pienso que esto va más por el tema de la Superliga Europea, en donde el Barça y el Real Madrid están contra Tebas, contra todo el mundo en España y contra incluso la UEFA. Es como una forma política de no inmiscuirse de forma directa en lo que está ocurriendo. ¿Tú piensas que va más por el tema de la Superliga el hecho de que el Madrid no haya firmado el comunicado? Bueno, el Madrid al final hizo un comunicado individual diciendo que se personarían la causa judicial como perjudicado. El comunicado este al que hace referencia de varios clubes lo impulsa la Liga, y el Madrid no va a firmar nada que lidere la Liga, porque tiene una guerra abierta, su presidente Florentino Pérez, con el presidente de la Liga, Javier Tebas, y nada de lo que haga Tebas será secundado por el presidente del Madrid, Florentino Pérez. Eso por un lado. Y por otro es verdad, como has dicho, que Barça y Madrid van de la mano en un proyecto como es el de la Superliga, que está pendiente de saber qué dice el Tribunal Europeo sobre la competencia y si permite que se impulse una competición al margen de la Champions, al margen de la UEFA. Y es verdad que en este sentido los clubes, bueno, digamos que se ladran pero no se muerden. Sí. Porque tienen intereses comunes, pero sí es verdad que este caso ha tensado un poco las relaciones. De hecho, Florentino Pérez no asistió al último clásico en el Camp Nou, en el estadio del Barcelona, por primera vez en toda su etapa como presidente. No se hizo la comida de directivas, se han cruzado declaraciones públicas, pero digamos que Barça y Madrid, mientras siga mínimamente vivo el proyecto de la Superliga, que veremos si tira para adelante o no, irán más o menos de la mano y, como te decía, se ladrarán, pero no se morderán. No se morderán. Bueno, ya te lo comenté hace instantes, Negreira apareció y me llama la atención porque me dio risa la frase, estoy de cine. Fue lo que dijo, como que de show con todo lo que está pasando. Sé que la reaparición de Negreira también hizo que el Canal 4 en España hablara del tema, hiciera un programa especial, algunos invitados, y hay algo que me llamó la atención porque Lendoiro fue presidente del Deportivo La Coruña del 88 al 2014, lanzó una bombita, y lanzó una bombita que lógicamente levanta humo. Tú hablabas de Núñez, y él decía que esto de los árbitros venía de la época de José Luis Núñez. Lendoiro y él coincidieron como presidentes de sus respectivos equipos durante esos años, y esto llama mucho la atención porque tú lo decías, fueron 17 años y lo de Núñez fue mucho más allá de estos 17 años. Lendoiro lanza esta, ¿tú crees que esto venía de hace mucho más tiempo atrás? Sí, yo creo que sí. Y te voy a decir por qué lo creo, y es muy simple. La empresa de Enríquez Negreira se llama Dasnil 95 porque la funda en 1995. Entonces, en Fiscalía declaró su secretaria, una mujer que se llama Conchita, que explicó que trabajó en la empresa desde el 95 hasta el 2018 y que en 2018 la despidieron con un despido que se le llama objetivo, y la justificación es que la facturación de la empresa bajó en un 70% porque dejó de tener como cliente al Barcelona, que era el mayor cliente de esa empresa, con lo que si sigues una simple cuestión lógica, pues tú, esta secretaria, ya desde el 95 hasta el 2018, en 2018 deja de facturar al Barça, cae un 70% en la facturación y por eso la despiden. Sí. Lo más normal es pensar que estos pagos ya
se alargaban desde el 95. Pero y de hecho, en Núñez, no está acreditado, ¿eh? Núñez sale de la presidencia del Barça en el 2000. Es decir, del 95 al Sí. 2000 tuvo esos 5 años como para que pasara todo lo que pasó. Sí, pero desconozco, ¿eh? Si, o sea, no sé. No lo puedes afirmar. Digamos que los pagos que tiene Fiscalía son desde el 2001. Y hay varias fuentes que lo que nos han explicado a nosotros es que se cree o tiene más o menos constancia de que hay pagos de antes, pero no existe rastro documental. Claro. Posiblemente es porque los pagos debían hacerse en negro. Porque, de hecho, a mí, ahora que has citado a Lendoiro, en la cadena SER entrevistamos al propio Lendoiro y también a José María Caneda, que fue también un histórico presidente del Compostela, que es un club español que llegó a jugar competición europea. Y los dos coincidían en que les sorprendía que el Barça hubiera hecho estos pagos en blanco, en A, que habitualmente este tipo de cosas se hacían en negro. Claro, yo, durante todas estas semanas y meses, he hablado con mucha gente del mundo del fútbol y me ha dado la sensación de que no todo, pero gran parte está podrido. Sí. Gran parte está podrido, porque es como que te dicen, no, pero si esto ha pasado siempre, y maletines para aquí, maletines para ahí. Y, hostia, coño, pues ha pasado siempre, pues. Pero cuesta, digamos, el tener una certificación contundente como para convertirla en noticia, ¿no? Porque luego te pones a hablar con la gente y le pides concreción y no te la da, porque no quieren problemas. Entonces, claro, si no hay rastro documental, no hay testigos que realmente quieran salir y explicarte claramente, pues mira, hacíamos esto, esto y esto, pues es muy difícil convertirlo en noticia. Tú puedes dar tu opinión, ¿no? Y tu sensación. Claro. Pero convertirlo en noticia es imposible porque hay mucha rumorología, ¿no? Alrededor de la corrupción, pero sí tengo la sensación de que en España y bueno, que en España ha habido mucha corrupción, vaya, ya lo estáis viendo con muchas noticias. No, pero no me hable de corrupción cuando yo vengo de Venezuela. Sí. Vale, mira, es un problema, es un mal endémico mundial, sí. Lo de la corrupción, y claro, y en el mundo del fútbol, al final, pues se reproduce seguramente también parte de los problemas que hay en la sociedad, y este es uno, el de la corrupción, además, en un negocio donde no se ha tenido mucho el foco, digamos, de control y muchas veces ha hecho lo que los dirigentes han querido. Claro. El dinero negro ha circulado, estoy seguro, a puñados. Ahora ya es más difícil, pero ha circulado a puñados. Entonces tiene la sensación de que, bueno, bueno, de hecho algún jugador que tengo amistad y tal, me ha dicho, dices que tú tienes la sensación de que hay... que no todo está podrido, pero sí mucho, porque hay muchos intereses. Claro. Usted habló por estos días, asomó la posibilidad del retorno de Messi y ya empiezan a decir que esto no es más que una bomba de humo para dispersar la atención del caso Negreira, para que la gente se enfoque en un hipotético retorno de Lionel Messi. Se habla de que hay una deuda o que hay un déficit salarial de 200 millones de euros. ¿Cómo va a ser el Barcelona para fichar a Messi, a no ser que Messi se recorte el salario de una forma terrible? Está el tema Gavi, de no poder inscribirlo. O sea, hay muchas cosas que ocurren alrededor del Barça que la gente dice, ¿cómo van a fichar a Messi? Es verdad que existe la posibilidad de fichar a Messi por un lado, y por el otro lado, esto podría ser lo que yo te acabo de comentar, un tema de dispersar la atención del caso Negreira, que de pronto el hincha culé, los sponsors, los patrocinantes del Barcelona, la directiva, el mundillo del fútbol, como que por un momento deje de hablar del caso Negreira y empiece a hablar del tema Messi. A ver, partamos de una base. Messi se marcha del Barça, creo que es un 6 de agosto. Y esto hay que agregarle y sí que todo esto también revienta por las declaraciones del Kun Agüero en Twitch. Sí. Porque el Kun es el que la suelta y ahí todo el mundo ¡guau! Sí, por partes. Partamos de la base de que Messi se marcha del Barça un 6 o 8 de agosto, cuando 2 días antes había llegado a Barcelona para firmar su renovación. Con lo que el fútbol es imprevisible. O sea, nadie hubiera previsto que Messi se marchaba, ni el propio Messi,
y resulta que terminó marchándose porque, bueno, lo que estaba acordado no se hizo efectivo. ¿Qué te quiero decir con eso? Que aventurar lo que va a pasar me parece que es imposible. El sentido común te hace creer que no es posible que el Barça fiche a Messi, pero en el fútbol el sentido común es el menos común de los sentidos. Bueno, en la vida, en la vida. Sí, exacto. A ver, lo que yo te puedo decir es que Laporta tiene una espina clavada con el adiós de Messi, sí. Que Messi no ha renovado con el Paris Saint-Germain también. Que desde su entorno hay gente que dice que a él le gustaría volver también. De hecho, Barcelona es su casa. Que Xavi, que es el entrenador del Barça, y Messi hablan. Y que Xavi vería bien encajarlo en el equipo. Que si el Kun Agüero sale a hablar es porque Messi lo permite. Si no quisiera Messi, el Kun no haría ninguna declaración. Pero a partir de ahí hay una realidad, y es que por muchas conversaciones que puedan tener, que hasta donde yo sé, a día de hoy, la relación Laporta-Messi todavía no se ha cosido, no se ha recosido. Que pueda coserse, bueno, si hay intereses comunes, podría, pero de momento no se ha recosido. La realidad a día de hoy es que el Barça no ha hecho ninguna oferta, y no la ha hecho porque no puede hacerla. Entonces, es dar vueltas sobre lo mismo. Es un tema muy jugoso porque, claro, Messi es el mejor futbolista de la historia y es un símbolo del Barça, y todavía en el mundo la gente asocia la marca Barça con la marca Messi. Total. A nivel sentimental, muchos aficionados del Barcelona llorarían, seguro, si Total. al club. Pero a nivel económico es muy difícil encajar este retorno porque, como decías, el Barça a día de hoy es que es víctima de lo que se llama el fair play financiero, que son las normas económicas de la Liga, que el Barça gasta más de lo que ingresa y entonces tiene una serie de restricciones. El club, con el caso Negreira, no sabe qué va a pasar, por ejemplo, si la UEFA lo va a sancionar o no lo va a sancionar sin jugar Champions. Está el Barça ahora mismo en una situación de inestabilidad. En un limbo. Es muy difícil prever qué pueda hacer, y es difícil pensar que Messi pueda volver. Sí es verdad que hay algún aspecto que está en los tribunales, porque el Barça denunció a la Liga reclamándole 70 millones extras de fair play, que claro, si el juez le diera la razón, con estos 70 millones sí que tendría aire para afrontar un fichaje como el de Messi, pero falta que le dé la razón y falta que se la dé antes del mercado de fichajes. Sí. O sea que el club sí que tiene algunos activos que podría vender. Pues ya sabes que tiene pues la venta de camisetas la puede externalizar y ingresar más dinero. Tiene las famosas palancas de Laporta. Claro, el verano pasado, ¿quién iba a pensar que el Barça podía fichar a Lewandowski? Eso te iba a comentar. Bueno, pues lo hizo porque Laporta decidió saltarse el planning que tenía establecido de activar una palanca cada año, y las activó todas de golpe. Y quién sabe si puede buscar alguna manera, alguna finta para que este año vuelva a pasar lo mismo. Claro. Ahora, si me preguntas la opinión, yo creo que base hay, porque al final la voluntad de las partes o el sueño de las partes es que Messi pudiera volver, pero si me tuviéramos que mojar diría que no será posible, y que ahora también se ayuda a generar más ruido sobre esto para, como decías, despistar del caso. Eso te iba a comentar, porque me respondiste a la de Messi, pero no me respondiste lo de Negreira. Si esto era de pronto una bomba de humo como para que la gente deje de hablar del caso Negreira y se ocupe de hablar de Messi. Yo creo que las últimas declaraciones del vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, que es una de las personas de confianza del presidente Joan Laporta, van por ahí. Van en la línea de hacer una declaración potente sobre el caso Messi para que la gente hable de esto y no. Muy bien. Ya para ir cerrando, sí que hablar de secuelas, porque esto lógicamente va a traer secuelas dirigenciales, secuelas deportivas, secuelas incluso a nivel organizacional, por ejemplo, Federación Liga, porque tanto Rubiales como Tebas ya salieron a hablar. En el caso de Tebas... Rubiales no. No, pero tengo entendido que Rubiales admitió que van a llegar hasta el final de la investigación. Lo dio en una entrevista por estos días. Sí, bueno, hizo una entrevista en un programa de televisión que no es deportivo, en Chester, que es de Risto Mejide, que es un publicista. Sí. Pero no... Yo tengo por aquí atrás en la biblioteca, tengo un libro de Risto Mejide, ¿sí? Anoyomics, creo que se llama. No lo he leído. Muy bueno. Lo tengo aquí atrás. Pero Rubiales es de los pocos que no
que no ha dado explicaciones, digamos, claras sobre. Claro, sí, porque sobre Tebas el sí tema, y dijo. que se ha mantenido bastante en un segundo plano. Porque Tebas sí Así dijo como que, Tebas sale cada día, o sea, que le quite el yo creo que sueño. es excesivo porque es el presidente de la liga y no puede estar cada día hablando en los medios de comunicación y cada día, digamos, metiéndole gasolina al incendio. Creo que es innecesario e irresponsable. El otro se pasa uno por exceso y el otro por No exceso, dice nada. Rubiales no ha dicho nada. Sí. Ahora, a mí me llaman la atención las declaraciones de Tebas porque dice que esto le quita el sueño. Y también dijo algo que es muy cierto, y tú como periodista catalán puedes ver si coincides o no coincides, pero el Barça transmite tranquilidad, transmite seguridad, transmite el mensaje de que ellos son inocentes y que van a salir de esto, pero no, el resto del mundo del fútbol no siente la misma tranquilidad y Tebas apunta y dice, chévere que ellos transmitan tranquilidad, pero que los demás puedan percibir también la misma tranquilidad. Bueno, el Barça transmite tranquilidad públicamente, pero hay nervios en el club desde hace ya bastante Claro. tiempo. Piensa también que aquí hay dos cosas. Una es la batalla judicial y la otra es la batalla ética y mediática. Sí. Yo desconozco si al final la justicia acreditará que hay 3 delitos, como se imputan, el de corrupción en el deporte, el de administración desleal y el de falsedad documental. Creo que algunos sí que puede haberlo. O sea, el sentido común me hace pensar que sí, pero lo desconozco. Pero la otra es decir, los pagos del Barça a Negreira son éticamente reprobables, sean o no sean delito. Si son delito, todavía es más grave. Claro. Pero si no son delito, son igualmente éticamente reprobables y deberían tener consecuencias. Consecuencias que quizás son los socios las que deben exigirlas, porque son los propietarios del club. Pero a mí no... O sea, a mí como persona que sigue al Barça, como aficionado, como socio, porque soy socio del Barça, yo nunca me he escondido. Ahora, no me gusta. A eso voy también. No me gusta que en mi club haya habido dirigentes que han pagado a un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Es que me parece vomitivo y creo que el Barça ha perdido una oportunidad histórica de demostrar que realmente los socios creen en eso del más que un club y del club de los valores. Ahí va también, porque y una de las preguntas que te iba a hacer también era las secuelas a nivel de los socios del Barça, y tú como periodista me acabas de comentar que también eres socio. Quiero que me hables como socio, no quiero que me hables como periodista, como socio del Barça, y lo que tú puedas percibir de los otros socios del Barça. ¿Qué es esto? ¿Qué piensan? Yo creo que los socios han quedado en estado de shock, de decir, hostia, ¿cómo puede ser que haya pasado esto? Se han quedado con la sensación, ¿no? Y hemos pagado para que los árbitros nos beneficien. Yo no creo que el dinero del Barça fuera directamente a comprar a un árbitro para que beneficiaran un partido determinado. Sinceramente no lo creo. Más a nivel macro. Sí, era como, bueno, influencia, comprar influencia, el tener controlado, pues, decisiones que se puedan tomar a nivel federativo, de sanciones, de, bueno, controlar, pues, qué árbitros van a subir, ¿no? Pues si hay más árbitros catalanes, pues seguramente remarán más a favor, si hay más de Madrid, pues remarán más a favor del otro. Que tener informado, pues mira, este árbitro pita así, este otro así, pues que me pongan a este en la final de tal, tener control también en los árbitros europeos, influencia. El trabajo de pasillos que siempre se ha dicho, sí. Y que todos los clubes intentan influir en los árbitros, todos los clubes. He hablado con entrenadores de muchos clubes, el otro día, por ejemplo, con Rubi, el entrenador de la Almería, que estuvo en el cuerpo técnico del Barça, y él reconoció que no había recibido ningún informe técnico de Negreira, pero también añadió que todos los clubes intentan influir en los árbitros y que quien diga lo contrario miente, ¿sabes? Y se ha hecho pues de varias maneras, ¿no? Yo recuerdo que hablando con una de las personas de esta historia, que claro, yo le dije, hostia, un hilo para tirar y poder demostrar que no solo es el Barça, sino que también hay otros clubes, que está el Madrid. Y me dijeron, ¿sabes qué pasa? Que el Madrid no necesita pagar porque le sale gratis. Bueno, es su opinión, ¿no? Pero que esa influencia
no creo que el Barça pagara concretamente a un árbitro para beneficiarle en un determinado partido. No, Y pero creo que el Barça de si le Guardiola, pagas al vicepresidente, que es el que ejecuta las claro, decisiones, sí, sí. ahí de una Entonces, forma u yo otra creo, incide sobre el resto. absolutamente, sí, sí, absolutamente. Yo creo que el socio del Barça se ha quedado como en estado de shock, que también muchas veces la gente, cuando hay una realidad dolorosa, tiende a rechazarla, ¿no? Sí, Creo que, sobre todo en redes sociales también, la gente no quiere información, quiere masturbación, ¿no? Quiere noticias que confirmen su punto de vista. sí. Y si hay una noticia que le rompe los esquemas, automáticamente la desacredita y ataca al periodista, porque nosotros hemos recibido, nosotros hemos recibido acoso digital, absolutamente, o sea, exagerado. De hecho, estamos mirando porque tenemos la sensación de que ha habido un ataque coordinado para silenciarnos y desacreditarnos. Pero bueno, pero eso es en redes sociales. En la vida real no me he encontrado, es decir, en la vida real nadie me ha insultado por la calle, ni me ha intentado agredir, ni mucho menos. Sí que he hablado con gente, bueno, pues preguntan y están preocupados, y los socios quieren también explicaciones de su presidente, que es Joan Claro, es Laporta, que pagan. aunque no es el principal implicado, porque en su etapa, digamos que los delitos estarían prescritos. O sea, la justicia persigue a Bartomeu y a Rosell, Sí, no sí, a sí. Laporta, porque sus delitos están, o su etapa está prescrita, ¿no? Pero al final es el actual presidente, y el actual presidente Ah, tiene pero en que esa dar época explicaciones. se habla desde Gaspar, porque fue Gaspar, luego la transición con Reina, asume Laporta, Rosell y Bartomeu. Sí, O sea, en ese lapso de tiempo es lo que se acusa de estos beneficios que recibió Negreira por parte del Barça. Lógico, hay el menos sí. culpable, entre Entonces, comillas, de Reina porque fue una transición. sí, claro, y lo que yo digo es eh, que la sociedad debería ser suficientemente crítica y madura como para, cuando se destapa un caso así, que la crítica a los dirigentes fuera unánime. Es decir, tengo la sensación como que si si el corrupto es de los tuyos, como que lo justificas, porque como lo hace todo el mundo, pues mira, nosotros también, ¿sabes? Y eso no vale. O sea, a los dirigentes hay que exigirles, sean de un color o de otro. Pero tengo la sensación como que hay veces que cuando te envuelves en la bandera del populismo, pues como que el todo vale. Sí, Porque como todo el mundo lo hace, pues nosotros también. sí, Hostia, pues no lo sé si todo el mundo lo hace. Lo que sí sé es que el Barça ha pagado. Coño, entonces hay que exigirle a los dirigentes explicaciones claras y claro, responsabilidades. claro. Secuelas deportivas, y aquí saco, así como te dije que mi mamá y mi familia materna es gallega, mi familia paterna es italiana, siempre tuve más inclinación por el lado italiano, soy hincha de la Juventus, pero a muerte, a muerte. Y algo similar ocurrió con la Juventus, y quiero hablar de las secuelas deportivas porque una cosa es lo que de pronto se ganan los jugadores en la cancha y de pronto pierden al margen de la cancha por los directivos. A la Juve le pasó en el 2006 con el Calciopoli, que de pronto los jugadores en cancha ganan algo y a raíz de lo que hacen los directivos pierden lo que ganan. Le pasó esta temporada otra vez con el -15 por el tema financiero, y el Barça pudiera vivir algún tipo de situación similar. Entonces, esas secuelas de pronto en los jugadores, ¿qué has percibido tú de los jugadores? ¿Qué has percibido tú del fútbol per se? No de lo que se maneja en las oficinas o a nivel dirigencial. Lo que pueda sentir el futbolista ante toda esta situación y el riesgo de pronto de alguna sanción que no sé cuál va a ser, pero supongamos el descenso a segunda división o quitarle puntos para evitar participar en Champions el año que viene, porque esto también va a generar un impacto económico brutal en el Barça. ¿Qué has percibido tú? A nivel deportivo, Xavi Hernández, que es el entrenador, ha dicho varias veces que el grupo de futbolistas está al margen. Y yo creo que es así, porque al final, si miras ahora la clasificación, el Barça está, a falta del partido que juega el Madrid, 15 puntos por encima en la liga. Sí, O sea que va a ser campeón de liga. esta liga está sentenciada, y el equipo no has visto que cayera cuando se destapó el escándalo y tal. O sea que lo ha mantenido bastante al margen, porque piensa al final que es un caso que terminó en 2018, o sea, ya hace 5 años, y a muchos futbolistas ya les queda muy lejos porque la gran mayoría ni estaban en Sí, el club.
o los que estaban no habían debutado con el primer equipo. Y luego Xavi al final lleva ya tantos años en el Barça que empezó desde pequeñito, luego jugador, lo ganó todo, luego se marchó y ahora ha vuelto de entrenador y tal, y está curado de espanto. Todavía no le sorprende nada de lo que pueda pasar en el Barça. Si hay alguien que conoce al Barça es él. Exacto. O sea que no creo que a los jugadores les afecte. Sí es verdad que afecta, pues en cuanto a fichajes, puede afectar el no saber qué va a pasar en la temporada que viene. O sea, al club, y eso sí lo sé, le ha hecho mucho daño, porque además ahora está cerrando la financiación para construir el nuevo Camp Nou, que ha pedido un crédito de 1.500 millones de euros, y al club sí sé que le ha hecho mucho daño el comunicado de UEFA, donde anunció que habría una investigación, porque eso tiene un impacto mundial, claro, y genera una incertidumbre que afecta a fichajes, a financiaciones, a previsión de ingresos para la próxima temporada, porque si UEFA sanciona al Barça con ni que sea un año sin entrar en competición europea, claro, es que eso te cambia el presupuesto. Durísimo. Porque la gran mayoría de ingresos vienen de la Champions, de jugar competición europea. Entonces eso al club sí que le ha hecho daño eso. Y claro, esa incertidumbre pues afecta a la hora de planificar, claro. Allá quiero ir, pero antes de ir a ese tema, ya que ya serían las conclusiones y las posibles sanciones que pudieran caer sobre el Barça, pero lo último que yo quería hablar de las secuelas a nivel dirigencial también, y muchos programas de radio que yo escucho en España, y yo creo que a nivel general muchos periodistas y especialistas hablan de qué debe hacer Laporta, qué debe hacer la directiva del Barça. ¿Tú consideras que debería dimitir Laporta? Es decir, dar un paso al costado y entregar esto así como está y que otro tome el toro por los cuernos, como se dice por estos lados, o él debe seguir para afrontar la situación? Yo creo que lo primero que debería hacer es una rueda de prensa y explicar por qué pagó. O sea, por qué pagó y por qué en una fase de su etapa pagó más. Porque sus pagos se incrementaron. También se incrementaron después con Rosé y con Bartomeu, pero yo le reclamaría primero lo que prometió en campaña, que es transparencia. Lo que pasa es que las explicaciones, para ser creíbles, deben llegar pronto. Si llegan tarde, ya para mí dejan de ser creíbles porque posiblemente tardan tanto porque necesitan construir un relato. Y ya es demasiado tarde. Y ya es demasiado tarde. Es verdad que la excusa que tienen ahora es que como el tema está judicializado, pues necesitan coordinar también con los abogados qué es lo que se puede decir y lo que no, para no implicar penalmente en un futuro juicio. Por lo que me dicen desde el club, van a mandar una carta a los socios explicando el tema, pero vaya. Esa carta se va a filtrar. Esa carta se va a filtrar y la va a conocer la prensa. De hecho, sí, claro, porque si igual bajo ahora al correo, ya la tengo ahí en mi buzón. Sí, pero no seas tú, sí que, pero cualquiera. O sea, a ver, cualquiera socio que recibe esa carta al día siguiente está publicada en la prensa. Pero que estas cartas es de cara a la galería y no valen para nada. Y luego en el club dicen que después de Semana Santa, sobre el 13 de abril, Laporta va a dar explicaciones, pero ya habían dicho que las daría en marzo y no las dio. Han ido posponiendo, con lo que sí, dicen en el club que él está preparando una rueda de prensa y que va a dar explicaciones justo después de Semana Santa. Okay. Veremos, yo creo que eso es lo más importante, que él explique por qué pagó, por qué incrementó el dinero. Bartomeu quería hacer una rueda de prensa conjunta con los 4 presidentes, pero Laporta no quiso. Y es verdad que aquí los abogados han pactado, digamos, hacerse el mínimo daño posible, pero no van a una, porque claro, Bartomeu y Laporta no se llevan bien. Bartomeu y Rosell sí, pero Bartomeu y Laporta no se llevan bien, con lo que eso complica las cosas y complica el construir un relato coherente y claro, complica el defenderse y tal, porque cada uno va más o menos a la suya, ¿sabes? Sí. Y de hecho, te digo más, si Bartomeu y Laporta se hubieran llevado bien, yo creo que habría habido pagos que quizá no habríamos conocido nunca. Pero como se llevan mal, hay un topo. La topo. sensación es que Bartomeu no ha querido morir solo. Hay un topo. Porque nosotros explicamos
que Fiscalía empezó investigando un determinado periodo y ese periodo cogía solo el mandato de Bartomeu. Solo ese mandato. Si caigo yo, caen Entonces, todos. si Fiscalía ampliaba el periodo de investigación, es porque se le ha ido proporcionando información. Claro, hay información que realmente, si el delito ya estaba prescrito, no hacía falta aportarla. Y Fiscalía no la habría investigado, porque ya no había delito. ¿Qué puede pasar ya para despedirnos, Sique? ¿Y qué podía pasar? Es decir, el Barça debe tener escenarios planteados. Y la prensa ya debería tener de una forma u otra escenarios planteados. Se habla del peor de los escenarios al escenario más favorable. ¿Cuáles son esos escenarios? Sí, que entendiendo la magnitud del asunto, entendiendo las pruebas que están sobre la mesa, entendiendo las secuelas que todo esto podría generar, ¿para qué está preparado el Barça y qué le podría caer encima al Barça con todo esto? Es imposible de prever. Yo tampoco soy un experto en leyes. Sí creo que un caso así difícilmente se va a cerrar sin que pase nada, porque realmente se ha generado mucha alarma social y la gente no entendería que ya el Barça pagó a un vicepresidente de los árbitros. O sea, eso es así. Y algo tiene que pasar. El tema de UEFA en el club da mucho miedo porque, claro, están enfrentados a la UEFA por la Superliga. Entonces, creen que Ceferín, que es el presidente de UEFA, puede cobrarse facturas pendientes con Laporta. UEFA puede sancionar y todo al Barça. por la Superliga. Sí, bueno, y aparte UEFA puede sancionar al Barça con sus estatutos en la mano sin que haya habido una resolución judicial. Y el tema está en que la justicia, bueno, no sé si en Venezuela también, pero en España es muy lenta, con lo que esto se puede... Bueno, en Venezuela, yo porque vivo en los Estados Unidos ya desde hace 8 años, pero en Venezuela la justicia no es que es lenta, rara vez llega, no llega a la justicia. Aquí en los Estados Unidos sí es muy lenta, muy lenta. En España también, es que este es un caso que se puede alargar mucho. Es verdad que es un caso que se circunscribe a España, que no hay que pedir rogatorias a otros países, que eso retarda mucho más el proceso y tal, pero hablamos de años y esta espada colgará en la cabeza de la institución durante mucho tiempo. Sobre los delitos, a ver, el de corrupción en el deporte es un delito relativamente nuevo. Acreditar corrupción siempre es complicado. El de administración desleal, por lo que dicen los expertos, es más simple. Claro, eso sería como utilizar un dinero que no es tuyo para fines que, si lo son, debería demostrarse también que se ha ido a los bolsillos de los implicados y tal. Y lo de falsedad documental al final es un delito que va asociado a los otros dos. Yo creo que algo sí pasará. Algo sí, pero no te sé decir lo que. Creo que UEFA sí es posible que sancione al Barça, creo. Y creo que en la justicia alguna condena va a caer. Sí he pedido siempre, pero bueno, que al final el culpable no es el club, no es la institución. En cualquier caso son los presidentes que han dirigido esa institución. Pero que, digamos, el escudo no debería mancharse. Pero no sé qué va a pasar. Bueno, pero ahí te lo digo yo, que yo tengo la misma perspectiva que tú, y en el tema de la Juventus pasó exactamente igual. O sea, se mancha el escudo al final por culpa de los directivos. Claro. Y eso pasa a nivel general. Los países se manchan, el gentilicio se mancha por culpa de los que manejan a los países, o de pronto manejan las conductas. Y a uno le pasa acá en los Estados Unidos. A uno como venezolano a veces, y en el mundo hoy día, nos tildan con ciertos adjetivos calificativos que terminan siendo muy peyorativos, porque de pronto un subnormal, como dicen ustedes en España, hace las cosas mal y ya es que todos los venezolanos son iguales, y no es así. Claro, pero mira, ahora que dices eso, lo que me gustaría es abrir la reflexión, ¿no? Para que la gente se mire al espejo y piense, ya, claro, lo que no puede ser es que... Vuelvo a hablar en redes, porque es el retorno más directo que tenemos. Y porque en redes a ti, y me lo dijo Ignacio, sí, a ti en redes te están reventando. Sí, machacando. O sea, no sé cuántos emoticonos de raza he visto en estos últimos días, estas últimas semanas. Y eso, mira, al final, insultos,
bueno, algunas amenazas. Te tengo que decir que la gran mayoría de perfiles no identificados, Sí. algunos incluso perfiles creados en marzo. Sí, Mira, el sí, otro día sí, vi sí, uno sí. que eran 62 mensajes tenía esa cuenta y los 62 eran insultándome a mí. Digo, coño, o es un perfil creado por alguien que nos quiere atacar a conciencia o es de alguien que necesitaría una visita al psiquiatra porque me No, pero preocupa su estado mental. tú ves creación de la cuenta, seguidores y ya tú empiezas a sacar conclusiones. Sí, 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 hay muchos. O sea, ya te he dicho antes que tenemos la sensación de que hubo un ataque coordinado. Pero bueno, eso ya llegará un momento de explicarlo, si es que podemos certificarlo. Pero que al final tienes la sensación, y es verdad que las redes no son el mundo real, pero No, no, también no, es no. cierto que el mundo real está en las redes y lo ve, y al final condiciona un poco la opinión, ¿no? Sí. Que se lo digan a Donald Trump. Eh, que la gente como que acusa al periodista de manchar la institución cuando debería acusar al dirigente, Sí. que es quien ha hecho eso, ¿sabes? Aquí pasa mucho en Venezuela. Yo estoy distanciado ya desde hace rato del fútbol venezolano, pero en Venezuela ocurre mucho que hay clubes que deben a los jugadores, hay un club venezolano que está con un juicio por falsificación de firmas, falsificación de documentos con jugadores. Entonces uno de pronto destapa esas ollas y el malo es uno. Y la afición o la hinchada de ese equipo te cae encima a ti cuando realmente yo les digo, pero ve con el directivo de tu club, a él es el que tienes que señalar, no vas a señalar Claro. de pronto al periodista que es el que te está abriendo los ojos de una situación, porque al final no, yo no estoy manchando tu escudo, lo está manchando tu presidente y a él es al que le tienes que exigir pruebas, explicaciones, pero eso pasa en el mundillo de las redes sociales y el mundillo de las redes sociales uno lo tiene que manejar con muchísima inteligencia y al final a uno le tiene que resbalar lo que le digan. Pero sí, Ignacio me dijo, cuando yo le dije, Ignacio, quiero entrevistar a alguien del caso Negreira porque sé que está en boga y aquí en los Estados Unidos también, específicamente en Miami, hay una base culé, una base catalana, pero impresionante. Y sé que hay gente que está pendiente del tema y que a lo mejor no tiene conocimiento mayor del tema, por eso quise conversar contigo y cuando le dije, Ignacio, me dijo, mira, él lo tienen machacado en redes de rata y es lo más lindo que le dicen es rata. Sí, sí. Sí, sí, no, me han dicho de todo, me han hecho además montajes, me han sacado también declaraciones descontextualizadas para desacreditarme, no, ahí, vamos, tengo de todo, tengo Pero de todo. lo importante es lo que tú dices. O sea, voy mirando, evidentemente, y te mentiría si dijera que no me afecta, claro que me afecta, pero bueno, me afecta, pero tampoco es que o sea, duermo por la noche. Y además cuando explicamos el tema, o sea, cuando trabajamos el tema ya sabíamos Lo que iba a venir. que sería material sensible y que tendría consecuencias y que de algún modo nos cambiaba parte de nuestra vida, ¿no? De hecho, comentábamos con los compañeros, con Soldevila, con Martí, hacíamos la broma de, hostia, a ver si nos vamos a tener que ir a exiliar en Siberia después de explicar esto, ¿sabes? Porque éramos conscientes de la repercusión que iba a tener, con lo que, bueno, ya contaba con esta virulencia en redes, aunque me sabe mal y me da rabia, evidentemente, y depende del día o depende del momento, pues le das más importancia o menos, te fijas más o menos, aunque ya te digo que tampoco es que últimamente ya mire demasiado, básicamente por salud mental y por protegerme. Pero vaya, lo de las redes sociales es un tema. Mira, yo me leí un libro de Sharon Lanier, que es uno de los gurús de Silicon Valley, que empezó con el tema de Internet y el Internet libre y información para todos, hasta que se dieron cuenta, ¿no?, de que cuando algo es gratis significa que el productor es tú. Y llamaba a dejar las redes sociales, era muy radical. Yo no es que haga el mismo llamamiento, porque al final cada uno tiene que... Lo que sí que creo es que cada uno debe analizar qué le aporta cada red social. Yo, por ejemplo, después de leerme ese libro me di de baja de Instagram, porque no me aportaba nada, me hacía perder el tiempo. De Facebook, igual. Y solo me quedé con Twitter por trabajo, porque tenía ahí seguidores y tal, y porque sirve también para amplificar el mensaje que das en la radio o en la tele. Y solo tengo Twitter y realmente hay veces que pienso que, hostia, que yo creo que es peor que la cocaína. Es más nocivo para la sociedad que la Total. cocaína porque es igual de adictivo, Sí. peligroso y encima es legal. Por lo tanto, es incluso mucho más popular.
porque hay gente ya que, o sea, es que te condiciona, te estresa, te altera el carácter. Sí. Con lo que cuidado porque es un arma, claro, es un arma de destrucción masiva. Total. Yo tuve que distanciarme también Claro, de... supongo que bien utilizada no, pero que claro, hay una parte perversa que es peligrosa. Sí. Peligrosa. El libro de que te hablé de Risto Mejía, ya que me lo mencionaste, se llama Noyomics, el arte de molestar para ganar dinero. Búscalo. Vale, que es lo que hacía él en el programa en la tele. Muy bueno, muy bueno. ¿Ese lo hacía ese programa? Él hacía un programa, él era jurado de un concurso de talentos y de los miembros del jurado siempre era el más borde, era el más cabroncete con los concursantes. Sí. De hecho, se hizo famoso por ser así. Bueno, y así se llama el libro, El arte de molestar para ganar dinero. Ya, yo creo que con lo que me acaba de decir explico un poco el origen del libro, pero vale. Ahí lo tengo. Sí que vale, gracias por estar aquí, gracias por comentarnos todo esto. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el Barça, porque sí, esto es un tema que trajo cola y yo me imagino que así como sientes de pronto orgullo por lo que hiciste, porque yo creo que no cualquier periodista primero da con la información de la forma en la que tú lo diste y de pronto tiene los cojones, y lo digo abiertamente, para hacer lo que hizo. Y eso es bueno porque... Y luego déjame decir que fuimos muy prudentes, también cuando dimos la información. Hay cosas que nos guardamos, no quisimos hacer un serial, explicar una cosa un día, al día siguiente otra y después otra. Y, no, lanzar todo de una vez. Exacto, y siempre aplicando el criterio de en caso de duda paso atrás, aunque haya cosas que después digas, hostia, esto lo podíamos haber explicado, pero decidimos no hacerlo y también estoy orgulloso de esto, aunque luego te das cuenta que estás ahí metido en el barro, en esa guerra de guerrillas, en las trincheras, en medio de las trincheras de unos y otros, Madrid, Barça, Madrid, y al final acabas ahí engullido y piensas y dices, ¿para qué le doy tantas vueltas a cómo explicamos las cosas si la gente luego percibe lo que le sale a los cojones? Claro. Y al final alguien del Barça te llamó. Después de que tú lanzaste la bomba, algún directivo del Barça te llamó. Sí. Yo he seguido hablando con algunos. Sí. Hay algunos que están más tensos, otros menos. Hay de todo. Sí, que un abrazo, gracias. Que vaya bien y guárdame una casita en Miami. Me tengo que exiliar, preferiría irme ahí y no a Siberia, eso por un lado. Y por otro, porque hablé hace poco con una persona que vive ahí y me dijo, tío, no sabes lo que te pierdes no viviendo aquí. Esto es muy rico. Muy rico. Me dijo, estoy en el paraíso, me dijo. Total. Paraíso aquí. Total. Y aquí, mira, te digo algo, aquí hay buenos restaurantes españoles aparte, catalanes sobre todo. Así que no te preocupes que aquí este país está abierto para cualquiera que llegue. Eso sí, aquí uno tiene que entrar legal. Eso de venir sin papeles es muy jodido. Así que no. Un abrazo, así que gracias. Que vaya bien. Igual.